Buenas noches, mi nombre es María Esperanza Rojas y yo les voy a exponer un poco acerca de la Edad Media y el Iluminismo. Podemos decir que la Edad Media es un periodo de la historia comprendido entre el año 476 después de Cristo, cuando cae o es derribado el Imperio Romano en Occidente, hasta el año 1453 después de Cristo, en donde cae Constantinopla o bien llamado el Imperio Bizantino. La Edad Media es el periodo histórico que sigue a la filosofía antigua o al pensamiento antiguo y termina con la llamada o la conocida filosofía moderna. En cuanto a la filosofía patrística, podemos decir que el término patrístico se refiere principalmente a los padres de la Iglesia. Eran sobre todo obispos que bajo su testimonio se empeñaron por defender la fe y configurar los dogmas del cristianismo. Básicamente, este periodo patrístico se puede dividir en tres etapas: los padres apostólicos, los padres apologéticos y por último los padres capadocios. Dentro de la filosofía patrística destaca un autor bien importante, el cual es llamado Agustín de Hipona, o como lo conocemos también, San Agustín. San Agustín se empeñó en reconciliar lo que es la fe y la razón. Él toma del pensamiento platónico y se empeña por enmendar las luchas entre el bien y el mal, el libre albedrío, la predestinación y la salvación del hombre. En cuanto a la filosofía islámica y judía, podemos decir que hacia el año 622 después de Cristo se crea la religión del Islam por parte del profeta Mahoma. Y Bagdad se va a convertir en el epicentro en donde va a haber un gran surgimiento tanto de la filosofía como de la cultura. Podemos decir que lo que nos llega a nosotros a través de la tradición de los árabes o el pensamiento de los árabes no va a ser propiamente un islamismo y un judaísmo, sino que va a ser un pensamiento aristotélico con referencias muy marcadas también del neoplatonismo. Uno de los principales representantes de la filosofía judía e islámica tenemos a Avicena, Averroes y Maimónides. En cuanto a la filosofía escolástica, podemos decir que el término escolástico también determina un periodo, ¿no?, dentro de la Edad Media, pero básicamente se refiere a un método pedagógico. Los escolásticos buscaban también el acuerdo entre la razón y la fe, y uno de los principales exponentes de la filosofía escolástica es Santo Tomás de Aquino, el cual toma de la tradición aristotélica. Si San Agustín tomó de la tradición platónica, Santo Tomás va a desarrollarse su pensamiento por medio de la tradición aristotélica. En una de sus grandes obras, en la Suma Teológica, va a desarrollar las 5 vías para la existencia de Dios. En cuanto a la filosofía del iluminismo o de la ilustración, podemos decir que si bien la filosofía escolástica le daba o quería reconciliar la fe con la razón, la filosofía iluminista o del iluminismo va a preponderar la razón sobre la fe. Entonces ellos van a considerar que la razón se encuentra cegada o se encuentra limitada cuando está bajo los efectos de la fe. Pero una vez que se desprende o se desliga de toda fe, la razón pues es capaz de conocer la realidad. Uno de los principales representantes de este periodo de la Ilustración los conocemos como John Locke, René Descartes, Francis Bacon y por supuesto Immanuel Kant. Y con este último podemos decir que el idealismo alemán surge gracias a Immanuel Kant, ¿no?, entre los años 1780 y 1790, en donde Kant va a
exponer o va a preponderar, ¿no?, la condición nociológica del sujeto. Entonces va a afirmar que el sujeto es el que crea el conocimiento. Los idealistas, por su parte, van a ir un paso más allá y van a decir que no solamente crea el conocimiento, sino que crea toda realidad. Entre las principales escritos u obras de Immanuel Kant podemos destacar la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, en donde va a desarrollar propiamente su pensamiento y va a exponer las partes cognoscitivas y volitivas. Y por último tenemos la crítica del juicio, en donde básicamente va a desarrollar la problemática acerca de los sentimientos. Muchísimas gracias.